Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en uno de esos romances que paralizaron corazones y mantuvieron a miles de fans pegados a la pantalla, no solo por sus actuaciones, sino por la chispa que se sentía incluso fuera de escena. Hoy vamos a desgranar la increíble historia de amor de Altay Ulusoy y Şehinay Sarıkaya. Si han oído bien, dos de los nombres más resonantes de la actuación turca, unidos por un capítulo fascinante de sus vidas que cautivó al público. Prepárense para un viaje por los inicios, los rumores, la confirmación y por supuesto, el legado de esta pareja que para muchos representó el epítome de la pareja perfecta. Si aman las historias de amor con un toque de glamour y misterio, este vídeo es para ustedes. Y ya saben, si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. La historia de Altay Ulusoy y Şehinay Sarıkaya es una de esas que se tejen entre rodajes, miradas cómplices y la especulación mediática que en Turquía es tan intensa como la propia trama de una telenovela. Ambos se conocieron en el set de Medcezir, una adaptación turca del famoso drama adolescente estadounidense D.O.C. En la serie, Altay interpretaba a Yaman Koper, un joven rebelde y atormentado que encuentra un nuevo hogar y una nueva vida, mientras que Şehinay daba vida a Mira Beylice, la joven rica y hermosa de la alta sociedad. El hecho de que sus personajes se enamoraran perdidamente en la ficción, y la química innegable que proyectaban en cada escena, fue suficiente para que los fans comenzaran a soñar con una relación en la vida real. Desde el principio, la conexión entre ellos era palpable. Las cámaras captaban una complicidad que iba más allá de lo profesional. En entrevistas, ambos solían hablar con admiración del otro, elogiando su talento y dedicación. Altay, conocido por ser bastante reservado, a menudo se mostraba más abierto al hablar de Şehinay, y viceversa. Los primeros rumores comenzaron a circular tímidamente, alimentados por las fotos que se filtraban de ellos juntos fuera del set, a veces cenando en lugares discretos, otras saliendo de fiestas. Al principio ambos lo negaban o se mantenían en un prudente silencio, algo habitual en el mundo del espectáculo para proteger su vida privada. Pero los rumores se intensificaron. Los paparazzi estaban al acecho y cada pequeña interacción se convertía en noticia. Se decía que pasaban mucho tiempo juntos, que compartían intereses y que se habían enamorado de verdad. Y la verdad es que, viendo la naturalidad con la que interactuaban y la forma en que se miraban, era difícil creer que solo fueran buenos amigos. El público, especialmente los fans de Medcezir, estaba dividido. Algunos esperaban que el romance de la serie se hiciera realidad, mientras que otros preferían mantenerlos en el plano profesional para no echar a perder la magia de la ficción. Sin embargo, la vida a menudo tiene una forma peculiar de imitar al arte. Después de años de especulaciones, las pruebas se volvieron demasiado contundentes. Varios medios turcos, citando fuentes cercanas a la pareja, comenzaron a dar por hecho su relación. Las apariciones públicas juntos, aunque esporádicas y siempre intentando pasar desapercibidas, eran más frecuentes. Se les veía de vacaciones juntos, en salidas discretas y, lo más importante, se empezaron a dar pequeños gestos que confirmaban lo que todos sospechaban. Por ejemplo, hubo un momento en el que se filtró una foto de Altay acompañando a Şehinay a un evento familiar, algo que para la cultura turca suele ser un indicativo de seriedad en una relación. La confirmación oficial, como suele suceder en estos casos, no llegó de forma grandilocuente. No hubo un anuncio público con globos y confeti. Fue más bien un goteo de pequeñas confirmaciones. En entrevistas posteriores, ambos empezaron a referirse el uno al otro de manera más abierta, aunque siempre con respeto por su privacidad. Şehinay llegó a decir en una ocasión que Altay era una persona muy importante en su vida, y Altay, con su habitual reserva, admitió que apreciaba mucho a Şehinay. Estas declaraciones, combinadas con las imágenes que seguían apareciendo, pintaron un cuadro muy claro para el público. Altay Ulusoy y Şehinay Sarıkaya estaban juntos y, al parecer, muy enamorados. La relación, una vez hecha pública, se convirtió en un tema de conversación constante. Los fans se dividieron entre los que celebraban la unión de sus ídolos y los que lamentaban que la fantasía de Yaman y Mira se trasladara a la realidad, temiendo que eso pudiera afectar su trabajo. Sin embargo, la pareja demostró tener una gran madurez y profesionalismo. Siguieron con sus carreras de forma exitosa, y aunque se mantenían discretos, su amor se convirtió en una de las historias de celebridades más comentadas de Turquía. Lo que más fascinaba de su relación era la aparente naturalidad y la conexión genuina que transmitían.
No parecían una pareja fabricada para los medios, sino dos personas que se encontraban, se apoyaban y se querían de verdad. En un mundo del espectáculo donde las relaciones a menudo parecen fugaces, la durabilidad y la discreción de la relación entre Aatai y Serrini les ganaron muchos admiradores. Se les veía apoyándose mutuamente en sus proyectos, celebrando sus éxitos y, en definitiva, construyendo una vida juntos al margen del ojo público. Sin embargo, como en toda historia de amor pública, no todo fue un camino de rosas. Hubo momentos de presión mediática, especulaciones constantes sobre el futuro de su relación, e incluso rumores de crisis que, hasta donde se sabía, siempre lograron superar. La pareja demostró una fortaleza y una unidad que los hizo aún más admirables. Aprendieron a navegar por el escrutinio público, manteniendo su relación lo más privada posible, pero sin ocultar la felicidad que parecían compartir. El tiempo, ese juez implacable de todas las historias, dictó su propio curso para Aatai y Serrini. A pesar de la intensidad de su relación y del cariño que les demostraba el público, las idas y venidas de la vida eventualmente los llevaron por caminos separados. Aunque nunca hubo un anuncio oficial de ruptura, las apariciones juntos se hicieron cada vez más escasas, y pronto los rumores se transformaron en la confirmación tácita de que su relación había llegado a su fin. Pero incluso separados, el legado de su historia de amor perdura. Medcezir sigue siendo una serie icónica, y las escenas de Yaman y Mira son recordadas con cariño por los fans. La química entre Aatai y Serrini en pantalla fue tan poderosa que trascendió la ficción, y esa magia es parte de lo que hizo que su historia personal fuera tan cautivadora. Ambos han seguido cosechando éxitos en sus carreras, demostrando el talento individual que los catapultó a la fama en primer lugar. La historia de Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya nos enseña varias cosas. Nos muestra que la química en pantalla puede, a veces, traducirse en la vida real. Nos recuerda la intensa presión a la que están sometidos los famosos y cómo, a pesar de todo, buscan mantener una vida privada. Y sobre todo nos regala una historia de amor que, aunque haya terminado, dejó una huella imborrable en los corazones de sus fans. Fueron para muchos la pareja perfecta, la pareja de ensueño que vivía una historia digna de sus propias producciones. Así que ahí lo tienen, la fascinante historia de amor de Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya. Desde los primeros destellos de química en Medcezir, hasta los rumores, las confirmaciones y el inevitable final, su romance fue una montaña rusa que mantuvo a todos al borde del asiento. Demostraron que la verdadera conexión puede florecer incluso bajo los focos, y que el amor, en todas sus formas, siempre deja una historia que vale la pena contar. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy, y espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje por la historia de amor de Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya. Hemos repasado cómo nació esa chispa en el set de Medcezir, cómo los rumores crecieron hasta confirmarse y cómo, a pesar de las presiones, mantuvieron su relación en un plano muy personal. Al final, aunque la pareja ya no esté junta, su historia sigue siendo un recordatorio de esa conexión especial que vimos en pantalla y que quizás traspasó la ficción. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a vernos hoy. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir trayéndoles las historias más interesantes y fascinantes del mundo del entretenimiento. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja. ¿Eran fans de Aatai y Serrini? ¿Les gustaba su química en Medcezir? ¿Qué otras historias de amor de celebridades les gustaría que cubriéramos? Por favor, no duden en compartir todas sus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado intrigante, informativo y entretenido, por favor, demuéstrennoslo con un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de estas dos estrellas turcas. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias increíbles. Hasta la próxima.